ampliar un poco más la mirada, nos vamos a centrar también en temas económicos, en lo que se requiere, las evaluaciones que se hace, cómo desde el punto de vista también de la empresa se ve este encuentro, y lo queremos hacer con Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, que está aquí gentilmente junto a nosotros en nuestro estudio. ¿Cómo está, Susana? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian. Encantada de estar con ustedes. Usted partió muy positivamente su presentación haciendo alusión a un libro que había inspirado y que daba cuenta un poco de este optimismo que resumía y que le había ayudado a establecer esta presentación ahí con esa mirada mucho más positiva. Por otra parte, también el presidente Boric sostiene que Chile no es un país que se esté cayendo a pedazos. En cierta medida hay algún grado, podría ser, de relaciones en cómo se pretende plantear primeramente los temas, una primera mirada a lo que está ocurriendo en el país. Desde su perspectiva, ¿de dónde nace este optimismo para con Chile? A ver, yo planteé lo del libro porque de alguna manera da cuenta de que uno puede ser optimista sin ser ingenuo, ¿no? Pero en base a datos, a evidencia, uno puede ver, bueno, estas son las oportunidades que nos da el país, estos son los riesgos y por lo tanto por dónde tenemos que conducirnos para sacar el máximo potencial. Y un poco lo que yo quise destacar ahí es que en el pasado hemos tenido un muy buen desempeño que nos ha llevado a ser protagonistas en nuestra capacidad exportadora, en nuestro nivel de desarrollo humano, tal como lo señalan los indicadores de las Naciones Unidas. Hemos tenido una estabilidad macroeconómica y pudimos crecer durante casi 30 años a ritmos por sobre el 5%. Pero también es verdad que en los últimos 10 años este país se estancó. Hemos tenido crecimientos bajo el 2% en promedio y una inversión que la verdad es que ha caído fuertemente, 4 puntos del PIB, eso no es menor. Y eso obviamente repercute en las personas porque tenemos una situación, por ejemplo, de desempleo alto hace más de 2 años y medio, con tasas sobre 8%, alta informalidad que no cede, baja tasa de ocupación. En ese contexto, un poco lo que uno quiere plantear es, bueno, Chile tiene el potencial, tiene recursos naturales, tiene capacidad emprendedora. Yo también quise mostrar mucho lo que hacen las empresas en el día a día, cómo han logrado exportar y tener los mejores estándares mundiales para competir en los mercados extranjeros. Pero también aquí hay piezas faltantes para poder dar ese último paso, porque siempre hemos aspirado a ser un país desarrollado y como que se nos aleja la meta, pero estamos ahí. Si hacemos las cosas bien, si logramos revertir las carencias que hoy día tenemos en materia de política pública, creo que ese salto se puede dar. Y yo creo que el optimismo viene un poquito de saber que lo sabemos hacer, lo supimos hacer en el pasado, y que si se toman buenas decisiones en política pública, ahora que estamos en un año electoral, y eso se forma parte de la agenda presidencial de quien sea electo, podemos seguir avanzando y llegar en no tantos años, no es en un gobierno, pero sí puede ser en 1 o 2 décadas, a ser como los países que aspiramos a ser. Ya, y esta falta de política pública que nos ayude a llegar a ese objetivo, ¿es una crítica la no realización hacia todos los sectores? Se lo pregunto porque efectivamente en los últimos 15 años el país completamente ha estancado, lo que significa que han pasado gobiernos de distinto tinte político. ¿Es una crítica transversal? Mira, a ver, son 10 años en que efectivamente hemos tenido bajo crecimiento, una baja en la inversión y una productividad que no está aportando al crecimiento económico. Ahora, si uno empieza a buscar las causas, es un poco más largo, ¿no? O sea, hace 10 años se aprobaron reformas que yo creo que tuvieron un efecto económico, como las reformas tributarias, que no fue solo esa, pero esa fue la más profunda. Ha habido sucesivas alzas tributarias que nos han dejado en una posición de baja competitividad. Hubo reformas en materia política, electoral, que también ha generado dificultades para sacar adelante los proyectos en el Congreso. Pasamos de tener 7 partidos a 24 partidos. Eso hace muy difícil la gobernabilidad. Tuvimos reformas laborales sucesivas, particularmente en los últimos años. Ha sido incluso más fuerte ese cambio, porque legislamos para reducir jornada, legislamos sucesivamente para subir el salario mínimo, que solo en este periodo de gobierno ha subido más de 20% en términos reales, y cuando eso no va acompañado de mejoras de productividad, lo que genera es desempleo. Tuvimos alza de cotizaciones de pensiones, entonces vas conformando una situación, un escenario en la cual crear empleos formales se vuelve cada vez más difícil. Entonces, claro, uno puede hacer como la mirada más detalle, qué es lo que ha ido generando esta ralentización, pero yo creo que es tan evidente ese diagnóstico que hoy día no hay ninguna candidatura de todos los colores políticos que no ponga como primera prioridad
la seguridad y el crecimiento económico. Entonces, yo diría que ha sido una sucesión de malas políticas públicas, digámoslo de frentón, y hay una oportunidad, y nosotros de hecho hicimos un trabajo propositivo en esa materia. Tú recordarás, hace algo más de un mes nosotros presentamos un trabajo que realizamos por 3-4 meses con 80 expertos y sobre todo gente del mundo empresarial, que a lo mejor no tenemos la solución para muchas cosas, pero sí sabemos de crear empresas, de emprender, de invertir. Y hicimos 50 propuestas de lo que nosotros creemos es necesario para volver a retomar mayores ritmos de inversión, de creación de empleo y de crecimiento. Ustedes hicieron ese planteamiento hace un tiempo, también la SOFOPA plantea y es un análisis de lo que ocurre y establece una serie de medidas también. Entonces uno se pregunta qué pasa, por qué no se ejecuta, por qué no se piensan, por qué no se plantean. Y en ese sentido también uno esperaba que este encuentro, a propósito de la cercanía con las elecciones, tuviera más proposiciones por parte de todos los candidatos. ¿Extrañó usted mayores propuestas precisamente para lo que usted plantea y para generar mayor productividad y crecimiento? Sí, mira, yo creo que cuando tienes tantos candidatos es muy difícil entrar en una conversación más profunda de medidas y acciones. Ahora, yo por lo menos he revisado los programas de gobierno y la verdad es que ahí uno probablemente, si bien tampoco son muy exhaustivos, uno puede ver algunas medidas y también cotejarlas con lo que nosotros les propusimos, porque nosotros le entregamos nuestras 50 propuestas a cada uno de los candidatos y nos juntamos con los 3 principales, de hecho, en una reunión con sus asesores económicos. Entonces uno ahí puede ir viendo, bueno, quiénes están, no digo recogiendo nuestras propuestas, pero coincidiendo con las propuestas que nosotros hacemos. Y ahí yo creo que hay varias cosas interesantes. O sea, transversalmente todos están hablando de que no podemos seguir con la maraña regulatoria que tenemos para sacar adelante permisos de proyectos de inversión. O sea, esto está tomando cada vez más tiempo, cada vez más recursos y no puede ser que nos demoremos 10 años en sacar adelante los permisos para un proyecto que muchas veces es tan importante como una desaladora para consumo humano. Y no digo que las otras no lo sean, pero es a tal nivel que estamos entrampados que no estamos pudiendo hacer ni siquiera las cosas que hay consenso que hay que realizar. Entonces yo celebro que está esa medida en todo, celebro que en algunas candidaturas hay propuestas de rebaja de impuestos corporativos que nosotros hemos abogado hace ya mucho más que estos últimos meses. Llevamos 2 años prácticamente mostrando con evidencia que Chile perdió competitividad tributaria, que las inversiones, los capitales buscan dónde les conviene realizar sus inversiones y si tú no les ofreces buenas condiciones tributarias, de seguridad, de regulación laboral, de certeza jurídica, de infraestructura, bueno, esos capitales se van a otros lados. Entonces, de nuevo, recojo eso de algunas propuestas que están apuntando a la rebaja de impuestos corporativos para al menos igualarnos a lo que es el promedio de los países de la OECD, que es a los que nos gusta compararnos. El ministro de Hacienda hoy día en su presentación llama a repensar la relación de los empresarios con el Estado. Para crecer más necesitamos una nueva relación de complicidad entre el Estado y el sector privado, parte de sus palabras. ¿Cómo lo toman usted? ¿A qué cree que se refiere cuando se habla del repensar la relación con el Estado? A ver, yo creo que apunta a una necesaria colaboración entre el mundo privado y el público. Uno puede tener matices de cuánto tiene que hacer el Estado y cuánto los privados. Yo soy obviamente una fiel creyente en que el mundo privado es el motor de desarrollo de los países y que al Estado le compete generar un marco regulatorio, condiciones habilitantes mínimas como es la seguridad, ¿verdad? Pero también certeza en las reglas del juego, que las decisiones se tomen bajo criterios objetivos y no por discrecionalidad o ideologías políticas. Entonces siempre va a haber una interrelación entre el mundo privado y el público. Constantemente uno tiene relación con los servicios del Estado y tú esperas que esos servicios sean ágiles, sean digitalizados, sean modernos y estén al servicio de las personas. En ese sentido, yo por supuesto comulgo en que tiene que haber mayor colaboración. Un muy buen ejemplo de eso ha sido lo que ha significado, por ejemplo, el modelo de concesiones en Chile. El modelo de concesiones en los últimos 30 años ha permitido invertir 30.000 millones de dólares con recursos privados, gracias a una alianza que básicamente te licitan un proyecto, el privado pone el capital, opera el sistema y tú prestas un servicio a la ciudadanía. Entonces, creo que ese tipo de modelos se pueden incluso mejorar y potenciar y en ese sentido creo que hay una alianza muy importante. Distinto es, por supuesto, que hay
tendencias o pensamientos que son más favorables a que el Estado sea el que hace, el que emprende los negocios o se adelanta las decisiones y te dice por dónde ir. Y yo en eso creo mucho más en la fuerza del mercado, en la capacidad de las personas de ver dónde hay oportunidades y de hacer crecer el país. ¿No lo sintieron como una provocación, pensando además que hace otros comentarios en relación a eso? Precisamente hay que a veces se exige un Estado más fuerte, un Estado más musculoso y otro con menor presencia. No, mira, a mí me ha tocado en el transcurso de mi actividad gremial trabajar harto con los distintos ministros y particularmente con el ministro Grau. Fuimos bastante colaboradores en todo lo que fue la ley de permisos sectoriales y yo creo que había un proceso de aprendizaje. O sea, acá reconocer la fuerza que tiene el sector privado, el emprendimiento, pequeño, mediano, grande, cómo eso impacta en el progreso de los países, de alguna manera va generando también una suerte de acercamiento en las visiones de lo que se necesita para el desarrollo del país. Por lo tanto, por el contrario, yo creo que también hay un reconocimiento de que uno va conociéndose entre las partes, entendiendo obviamente qué rol le compete al sector público. En mi caso particular, yo estuve en el sector público un tiempo y por lo tanto tengo muy claro lo que uno puede hacer y lo que no, pero también conocer lo que hace el mundo privado. Muchas veces hay mucho desconocimiento desde las autoridades de lo que hace la empresa privada, que no solo compite día a día por la preferencia de los clientes, sus consumidores, prestando los mejores bienes y servicios, sino que también tiene un impacto positivo muy grande en las comunidades. O sea, hoy día basta ver, hoy día en ENADE se presentó, de hecho, algunas iniciativas muy significativas, particularmente Empresas por Chile, que le hemos desarrollado junto con gremiales de empresas más pequeñas, junto con ICARE, con Empresas B, y la verdad es que lo que se ha logrado ahí, de canalizar esfuerzos de las empresas para impactar en salud, en educación técnico-profesional y en seguridad en los barrios, es algo que me deja muy contenta que se empiece a visibilizar, porque ya se hacía y esto lo que se está haciendo es escalarlo y también visibilizarlo para que todos tengamos un poquito más esa sensación de que no es solo mi empresa la que hace bien las cosas. Hay muchas empresas que hoy están impactando positivamente en la comunidad. ¿Y en sentido de ese reconocimiento ustedes como gremio? Yo diría que sí, porque en las encuestas de opinión la percepción ciudadana ha ido mejorando gradualmente y yo creo que tiene mucho que ver con que hay desconocimiento y cuando uno empieza a conocer un poco más el quehacer y el impacto de las distintas acciones que hacen las empresas, esa percepción debiera ir mejorando aún más. Susana, sabemos que se tiene que ir, tiene otros compromisos, pero le quería preguntar si usted pudiera darle una receta, yo sé que a lo mejor va a decir, no, yo no sé qué para la receta, pero o plantearle una medida urgente para recuperar el crecimiento de productividad y con ello mejorar tasas de crecimiento, obviamente, de desempleo y que sean ejecutables dentro del periodo, obviamente, del próximo gobierno. ¿Cuál sería o hacia dónde deberían apuntar? A ver, yo te lo voy a contestar desde el punto de vista económico, porque evidentemente yo te podría hablar de educación, que es, digamos, la base, fuente misma de progreso y mejora de calidad de vida de las personas. Pero desde mi mundo más de sector productivo, yo te diría que los ejes que pusimos en motores para el crecimiento económico te dan la clave. Competitividad tributaria, bajar impuestos corporativos, más y mejores empleos a través de no solo de procesos de formación y capacitación, sino que también de mejoras en reformas laborales que han ido encareciendo la contratación de mano de obra, infraestructura y modernización del Estado, sin lugar a dudas, el tema de los permisos. Hemos acuñado esto de la permisología, porque lamentablemente nos hemos convertido en un país muy engorroso para sacar adelante proyectos y donde necesitamos darle agilidad para que eso permita volver a retomar tasas de crecimiento más altas, sino esa última milla de la que yo te hablaba antes se ve que va a ser más larga de lo que uno quisiera. Muchísimas gracias, Susana Jiménez, presidenta de CFC, por haber estado estos minutos con nosotros. Que la vaya muy bien.